Creo que está grabando, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces dijimos, la tensión pico real es 311,11 volts. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? Sí, Sí, profesor, profe. respondía en mute. Ustedes agarran un tester, yo mido con un tester y no me marca 311. Un tester, si ustedes miden, va a marcar 220 volts. Bien, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el tester va a medir lo que se llama tensión eficaz. Tensión eficaz o RMS. O sea, esos 220 volts son valores eficaces. O sea, ¿cómo se expresa? 220 volts eficaces, 220 volts de valor efectivo o 220 volts RMS. RMS significa raíz media cuadrática. Bien. Y ahora vamos a explicar qué es el valor eficaz. Dando un ejemplo. Yo conecto una máquina. A una fuente de tensión alterna. ¿Sí? A una fuente de tensión alterna. Esa máquina realiza un trabajo o produce una energía calorífica equivalente a una tensión continua. Entonces, a ese valor de continua que se corresponde con una tensión alterna, le decimos valor eficaz. ¿Se entiende? Es decir, que el valor eficaz, ¿qué es? Es una comparación con una tensión continua. Pasa lo mismo con la corriente. La corriente eficaz es una comparación con una corriente alterna. Vuelvo a repetir. Estos 220 volts, si yo conecto una máquina, cualquiera que tengo, el trabajo que va a hacer es como si lo hubiera conectado una fuente de continua de 220 volts. ¿Se entiende? O sea, se hace una comparación con una tensión continua. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo le va? Eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. 300, perdona Mauro, ahí ya te dejo. 311,11 11. sería el pico total, digamos, y los 220 es la eficacia que se mide, o sea, que mediría en este caso el tester sobre ese voltaje. Claro, el tester ya está preparado. El tester, la pinza amperométrica, Amperométrica. el watímetro, Sí. están preparados para medir valores eficaces. Perfecto. O sea, el valor eficaz, ahora vamos a ver el cálculo, ¿sí? ¿Cómo se calcula? En realidad, el valor eficaz es un cálculo estadístico de toda la tensión, ¿sí? Pero el concepto tiene que ver con la comparación con una tensión continua o con una corriente continua. ¿Está? Bien. O sea, no me mide ¿cómo se llama? Los testers comunes no miden la tensión pico. ¿Sí? Claro, miden solamente, están preparados para medir la eficacia. Claro.
un dispositivo que mide, que puede medir y me puede representar todo esto es un osciloscopio. Claro. El osciloscopio es un aparato con una pantalla ¿sí? Con conectores, con perillas, donde yo puedo conectar un canal, vamos a suponer a un transformador, y me va a mostrar la forma de onda, ¿sí? Y yo puedo medir el valor pico. Pero un tester común, Sí, un amperemétrico, un voltímetro va a medir solamente la claro, eficacia mide de solamente ese valores voltaje. eficaces. Y si tienen ¿cómo se llama? Un tester analógico con punto cero, es decir, si usted tuviera un tester analógico, ¿no? Cuyo centro es el cero, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero medir una tensión alterna con una frecuencia de 50 Hz, esta agujita se va a mover para un lado o para el otro, pero casi se va a meter en el cero. ¿Por qué? Porque 50 Hz es una frecuencia para el aparato, 50 ciclos por segundo, se va a mantener en el medio. Sí, va a quedar oscilando. Claro, alrededor del cero. Si la frecuencia fuera, vamos a suponer, si la frecuencia sea de 20 o de 10 Hz, ahí podría ver que la aguja es así. ¿Sí? Pero al ser 50 se va a quedar ahí. Porque no le da tiempo a la aguja de ir hacia ambos lados. No sé si entiende lo que les quiero decir. O sea, Sí, sí. un tester analógico, primero vamos por acá. ¿Saben lo que es un tester analógico? Sí. Sí, el tester de aguja y en la escala grado. No sé, Claro, el tester de aguja. No, yo no tengo ni la menor idea, profe. claro, las chicas no saben. Es el tema. Sí, pero yo el año pasado les di un trabajo práctico de tester. Eli, es Sí, como a si ver, en fuera una balanza, forma presencial nunca lo vi. A eso me refiero. es Bueno, como A si ver, fuera cómo una funciona balanza. realmente, no lo sé. ujú. Porque no tuvimos la práctica, lamentablemente, por todo lo que No está tuvimos la pasando, ¿no? práctica, sí. Un segundito. Eli, pensá que es como una balanza chiquita. Claro. Es como una Claro, pero balanza de él hizo cocina. una pregunta y yo respondí lo que yo nunca vi Sí, uno. pero no es lo mismo verlo que Claro, te lo a eso muestren. me Está bien. refiero. No, tiene razón. Ah, sí. Por más que Claro, lo a mí vea en me video pasa y lo todo. mismo que a Eli, ¿saben? Que a Eli, Sí, no. tal cual. Yo lo entiendo. Así que, Este es un tester digital. ahí está. Este es digital, ¿sí? Tengo poca pila acá. Bueno, este es digital. Bien. El analógico que no tengo analógico, es de aguja. O sea, te va a marcar el valor con una aguja. ¿Sí? Entonces, estos testers miden valores eficaces. El tester analógico también. El tester analógico también mide valores eficaces. Pero hay algunos testers con punto medio, ¿sí? Que no miden valores eficaces, están midiendo los valores que aparecen, los valores reales. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera algo así, ¿cómo? ¿Hola? No, nadie preguntó nada, profe. Habrá Yo sido un pensé que alguien sonido. preguntó.
Yo vi algo así, alguien dijo, pero bueno. Bien. Vamos a ver si podemos hacer alguna práctica con osciloscopio. Y para por lo menos mostrarle la tensión alterna. ¿Sí? Bueno. Bien, volviendo a para que vean también de que, por ejemplo, ¿por qué es necesario ver en un osciloscopio que hay? Porque yo les digo, en el enchufe hay una tensión alterna, les digo que tengo un enchufe. ¿Sí? Y este es línea y este es neutro. Y yo les digo, bueno, entre línea y neutro, línea está variando así con respecto al neutro. Y ustedes van a decir, bueno, está bien. Es decir, ¿cómo lo veo? Bueno, una forma de verlo es con un osciloscopio. No sé si se imaginan lo que es un osciloscopio, si alguien lo vio. Un osciloscopio es... Sí, profe. Un osciloscopio es parecido a esos aparatos de medicina, que son osciloscopios, nada más que miden los latidos del corazón. Monitores. Sí. Claro, pero no, es mucho más que un monitor, es un osciloscopio. Nada más que preparado para medir, o sea, el osciloscopio mide señales. Un osciloscopio mide señales. El osciloscopio usado para la parte eléctrica o electrónica va a medir señales eléctricas, ¿sí? Tanto tensión como corriente. Yo con un osciloscopio puedo saber todos estos parámetros, ¿ven? Los puedo medir, periodo, frecuencia, valores pico a pico. Me puede dar el valor medio. El valor medio no es que lo mido, el valor medio ya me lo tira el osciloscopio porque ya está preparado para hacer el cálculo, tiene un microprocesador, los digitales, los nuevos, porque los analógicos de antes no. Ay, a mí se me tildó, a mí sola. ¿Qué le pasó? No sé, se me tildó en el valor medio. Sí, se te tiró sola. Como que ¿Ahora me No, escuchan? sí, a mí se me tildó. Lo que pasa es que estaba desde el celular porque había tenido que salir y decidí conectarme desde el celular para estar igual presente en la clase, y ahora volví a mi casa, ahora me voy a conectar desde la compu, porque se me tildó el celular, perdón. Ah, no, está bien, está bien. Pero evidentemente fue mi conexión a internet. Ah. Bueno, los osciloscopios digitales me miden todos estos valores. ¿Sí? ¿Está? Bien, lo bueno del osciloscopio es que puedo ver la forma de onda. ¿Sí? Bien, entonces dijimos, hablamos de tensión eficaz, eso compara con una tensión continua, el valor eficaz es un valor, ¿sí? Que es un valor de continua. ¿Está? ¿Eso se entendió, lo de tensión eficaz? Ahora vamos a ver con respecto al cálculo. O sea, los parámetros tienen que quedar claros, el tema de los parámetros. Yo creo que le había puesto las fórmulas. El periodo se calcula como 1 sobre frecuencia. O sea, el periodo y la frecuencia son inversas. La frecuencia es 1 sobre t. Bien. Después, la velocidad angular. Esto no es la letra
No es W, esta es la letra omega, griega, por ahí yo no lo hago muy bien. La velocidad angular se calcula como 2 por pi por f o 2 por pi sobre t. En realidad es la misma fórmula, ¿sí? Bien. Bueno, la tensión eficaz. Bien. ¿De dónde sale la tensión eficaz? Bueno, y usted me va a decir, ¿qué es eso? Bueno, esto, lo que yo te dije recién, es un cálculo estadístico. Si yo resuelvo esta fórmula, ¿sí? O sea, resuelvo esta integral y resuelvo esta fórmula, voy a obtener esta fórmula que es la que vamos a usar. La tensión eficaz es igual a dt sobre raíz de 2. Es decir, que utilizando todos los métodos que ustedes aprendieron para análisis matemático, que no viene al caso ahora para nosotros, pero si ustedes resuelven todo esto, van a llegar a esta fórmula, que esta fórmula sí es la que nosotros vamos a usar. ¿Se entiende lo que les digo? O... Usted dice que resolviendo esa expresión matemática, llegamos a la otra, la más chiquitita. Claro. Resolviendo esto, llego a esta Profe, fórmula. la W es trabajo, ¿no? Es que no es W, esto es la letra omega. Omega. Ah, está bien. W es así, mirá. Esto es W. Y omega es, ¿ves que es redonda? Hay dos omega. Por ahí viene la confusión por ahí. Esta es omega. Que la usamos. Claro, nosotros estamos acostumbrados a usar esa. Claro. Y esta también es omega. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser? Bien, son letras griegas. Esta omega es mayúscula y esta omega es minúscula. ¿Se entiende? Sí, Las dos, Sí, se entendió. Sí, se entendió. las dos son omega. Las dos son omega. Una es mayúscula y la otra es minúscula. Si usted me dice, ¿y pero por qué es así? Bueno, ya van a tener que hablar con los griegos. ¿Sí? ¿Por qué son así? No sé. Pero eso es lo que yo sé, que una es mayúscula y la otra es minúscula. Entonces, esto es W y esto es la letra omega, ¿sí? Bien. Bueno, ¿están copiando esto o...? ¿La Lo están copié, copiando? no sé. No sé si a alguno le faltará. Yo le saqué una foto, le saco foto. Sí, Ah. yo le saqué una captura recién porque me simplifica. Bueno.
Entonces, bueno, vamos a borrar acá. Bueno, de una tensión alterna, entonces, lo que importa mucho son los parámetros, que sepan manejar los parámetros, que sepan ver toda la parte de la función. El valor medio, ¿cómo se calcula el valor medio? Bueno, el valor medio es dos por pi sobre t. Perdón. Entonces, función pico por pi. Y ustedes me van a decir, ¿de dónde sale esa fórmula? Bueno, esa fórmula sale de sacar la integral si ustedes sacan la integral entre 0 y t sobre 2 de la tensión pico por el seno de omega t diferencial t. T. Es decir, con esta fórmula, ¿ustedes qué hacen? Están calculando la superficie de un semiciclo. Si ustedes resuelven esto, tienen que llegar a esta fórmula. O sea, yo le estoy dando la fórmula, no me voy a meter en este caso en la resolución de integrales. ¿Está? ¿Qué tipo de, a ver, vamos a preguntar, ¿qué tipo de integrales hay? ¿Chan? Uno por sustitución puede ser, o No, algo así. eso es un método. Ah, un método. Ah, no dije nada entonces. Hay dos tipos de integrales. Menos mal que no está Castrocina acá, porque hay dos tipos de integrales, la definida y la indefinida. La definida es para calcular superficies. ¿Sí? La integral definida es para calcular superficies, que es lo que estamos haciendo en este caso. ¿Sí? Este caso de la tensión eficaz es diferente porque esta fórmula, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de un cálculo estadístico. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron estadística. En el secundario, no sé, ahora se veía probabilidad y estadística. Cálculos de probabilidades, cálculo de estadística. Probabilidad estaba todo lo de... ¿cómo se llama? Estaban las permutaciones, las combinaciones, las variaciones. Y en la parte de estadística estaba todo lo que tenía referido a muestreo, que tenía que ver con la varianza. No sé si alguna vez lo vieron eso. La verdad, profe, que yo nunca tuve esos cálculos. No, yo tampoco. Es como hablarme de contabilidad o de ciencias económicas, ¿no? Nada. Sí, lo que pasa es que, le digo, la probabilidad, ¿de dónde salió? La probabilidad es una rama de la matemática que nació junto a casi en paralelo a los juegos de azar.
nació en Francia. Cuando se pusieron de moda los juegos de azar, qué sé yo, la ruleta, las cartas, los dados, entonces los matemáticos empezaron a calcular cuál es la probabilidad de que salga un determinado valor. ¿Sí? Entonces ahí nació esta rama de la matemática que se llama probabilidad. Y estadística, ¿dónde nació? Nació cuando empezaron, en realidad dicen que apareció con los señores feudales, lo que sería el principio del Estado, que el gobernante tenía que hacer un censo de la población. ¿Sí? ¿Cuánta gente grande hay? ¿Cuántos chicos hay? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánto pagan impuestos? ¿Sí? Estadística viene de Estado. Entonces también es una rama de la matemática que nació como para los gobiernos, digamos. Los gobiernos les interesaban tales datos de la población y eso tiene que ver con la parte estadística. Bueno, ya hablamos de tensión eficaz, hablamos de valor medio. La velocidad angular, yo creo que ya le puse la velocidad angular. Me faltaría hablar de tensión instantánea. Esto, ¿sí? Es tensión instantánea. Y ahora después vamos a calcular cómo puedo sacar el valor instantáneo para un determinado tiempo. ¿Sí? Bien. A ver cómo... me faltaría lo que es fase. Bien, hasta acá más o menos se entendió. Mazo. Sí, profe, algo va yendo. Lo que cuesta por ahí es lo de tensión eficaz, ¿no? Vamos a ejercicio, profe. Bien. Bueno. Yo dibujé, hace un rato dibujé una tensión que empieza desde cero, ¿no? Bueno. Pero puede suceder que una tensión o una corriente no empiece desde cero. Vamos a suponer que empieza ¿sí? Bueno, esta tensión no empieza desde cero. Es decir, como que, ven, este es un ángulo, y yo le voy a poner alfa, ¿sí? Como que esto, como que está adelantado, ¿no? Esta tensión. Si yo la tuviera que expresar en forma senoidal, y este es el valor pico, esto sería BP por el seno de omega t más alfa.
¿sí? ¿Más cuánto, profe? 2. No, alfa. Ah, alfa. Bueno, a este ángulo le decimos fase. Le decimos fase o ángulo de fase. Cuando Disculpe, estaba profe, al cielo, ¿qué ángulo? Profe, ¿a qué ángulo se refiere? ¿Al inicio de la parábola? de acá hasta acá. No, no es una parábola esto, ¿eh? Bueno, el inicio de como una pendiente. Es el ciclo. Pero bueno, el ciclo, sí. ¿Por Ese qué ángulo está hablando. Este valor es un ángulo, ¿sí? Porque en realidad esto es tiempo. Ven que es tiempo multiplicado por omega. Esto, omega por t, me da un ángulo. ¿Sí? Omega por t me da un ángulo. Y que se suma en este caso al ángulo alfa. Por ahí haciendo algún ejemplo después, después que veamos tensión instantánea, cómo se calcula, se van a dar cuenta. Bueno, a este ángulo se lo llama fase o ángulo de fase. Acá decimos que hay como un desfasaje. ¿Sí? Hay un desfasaje acá. Que tiene que ver con este ángulo. Bueno, la fase sería también un parámetro, ¿sí? La fase sería un parámetro. Por ejemplo, en el que yo le di recién, ¿cuánto vale la fase acá? 0. 0, muy bien. Acá la fase vale 0. Porque inicia ahí en el eje de Claro, coordenada, que sería voltaje, empieza en el origen. en el origen. Bueno. Bueno, díganme si seguimos. Bueno, muchas veces tenemos que representar tensiones, tenemos que representar corrientes alternas, y no es conveniente, si yo tuviera que representar a cada rato en papel una tensión alterna, una corriente alterna, sería engorroso, tendría que estar buscando siempre esto, ¿sí? Bueno, hay maneras abreviadas de representar esto. Lo que se llama, tenemos dos formas, diagramas fasoriales y las otras son diagramas vectoriales.
Por ejemplo, si yo quisiera representar esta, vamos a empezar por esta. Si yo quiero representar la primera, esta que está en fase, lo podría representar así. Esta es la tensión pico, ¿ves? Un eje, y tengo que estar indicando de que esto está girando. Bueno, esto sería un fasor. Esto se llama fasor. Ahora, si yo quiero representar este, ven que hay un ángulo alfa acá. Entonces yo lo represento con un ángulo alfa. Esto sería la tensión pico, y tengo que indicar que esto está girando. Ahora, vamos a explicar por qué. Ustedes me dicen, pero ¿cómo está girando una velocidad angular? A ver, preguntas hasta acá, porque veo mucho silencio. Va. Profe, ¿puede explicar lo de ángulo fasor, que no me quedó claro? Bueno, viste que primero yo dibujé, ves que acá la función seno Viene de origen, sí. ¿Ves que parte de Sí, sí, cero? sí, parte de cero. Bueno, parte de cero, entonces la función acá sería BP por el seno de omega t. Sí. Bien. Pero fíjate en este caso, ves que acá la función es como que empieza antes. Comienza antes, sí. Empieza antes. Bueno, como está este ángulo de desfasaje, le tengo que sumar acá, porque está empezando antes. ¿Sí? Está, sí. Sí, 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 sí. Le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si hubiera empezado después del origen? ¿Acá qué va? ¿Más o va menos? Menos. Va menos. ¿Se entiende? Sí. Acá empezó antes. Entonces Sí, va sí, sí, más. sí. Si hubiera empezado por acá, o sea, un ángulo Diría un más menos. después, tendría que ponerle menos. Perfecto, profesor, gracias. Bien. Después les dije, que esto, graficar a cada rato una tensión alterna o una corriente alterna es engorroso, porque tengo que dibujar siempre una forma lógica, que a veces es conveniente, pero no siempre. Entonces, lo puedo graficar por medio de un fasor, por medio de fasores. Por ejemplo, si yo quiero graficar esta tensión alterna o representarla, puedo representarla a través de un vector, ¿sí? Un vector, pero tengo que indicar que está girando. Que está girando significa que lo llamamos fasor. ¿Qué es un fasor? Un fasor es un vector que está girando. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, este diagrama fasorial corresponde a esta tensión. Sí. ¿Sí? Este diagrama fasorial, ves que estoy indicando la fase, ¿ves? Estoy indicando la fase. Este diagrama fasorial Corresponde al segundo gráfico. a este, exactamente. Bueno, gracias, profe. Siempre en los diagramas fasoriales va la tensión pico o valor máximo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En los gráficos se entienden el que arranca del punto cero y el que arranca previo.
¿Y hay otro gráfico fasorial que indique cuando arranca después del punto cero? ¿O es igual al que arranca antes del punto cero? Claro, si arranca después, ¿sí? Esto sería vamos a suponer que esto estaría por acá, ¿no? Esta parte estaría por acá. Sí. Vamos a suponer que este ángulo es alfa. Es decir, el semiciclo o el ciclo empieza a ver después. Cuando empieza después, acá sería vt seno de omega t menos alfa. Sí. Entonces, la función me está indicando si empezó después o empezó antes del origen. Perfecto. Que en este caso, si yo tendría que graficar, este sería un diagrama fasorial para esta tensión, ¿sí? Uy, se Que me tildó. está indicando, que está empezando, en este caso está empezando después. Ahí la tensión estaría adelantada, profe, ¿no? No, en este caso estaría adelantada. Y si el- Igual, claro, no, yo no dibujé corriente, Ah, perdón. porque siempre vos comparás con algo. Sí, sí. Entiendo. Entonces estaría atrasada en ese caso. Acá estamos diciendo, la referencia es el origen, ¿ves? Sí. La referencia es el origen. Profe, disculpe que le interrumpa. Jaldine le costó entrar. Está para que sepa que está en clase. A ver. ¿Quién más está que no, por ahí no lo, que haya entrado y no lo... Ah, Salva. Perdón, profe, Salva. Profe, a mí Perdón me por pasó ingresar tarde. lista, Sosa Carolina. Salva Leonel. Claro, no las anoté. Sosa Carolina. ¿Y Aguirre José Luis, profe? Sí, Aguirre y Andrada. Está bien, listo. Profe, ¿y Altamirano anotó? ¿Altamirano anotó? Altamirano, sí, ahora. Altamirano, sí, ahora. Eleuterio y Macarzú. Altamirano. Sí, Macarzú, que me olvidé. Ah, Buen día. Buen día. Del Valle. Bien. Veloso. Veloso Manuel. ¿Quién más? Leiva ya dijimos. ¿Qué tal? Buen día, profesor. Buen día. Sosa Gabriel. Benjamín del Valle. Benjamín del Valle. Bueno. Les digo los que tengo anotados. Bertoncini, González y Manuel. Eleuterio Susana. Macarzú. Aguirre y Andrada. Cáceres Celina. Zarza Elizabeth. Vera Rosa. Leiva Pablo. Caldín Sara. Salva Leonel. Sosa Carolina. Altamirano. Veloso Manuel. Sosa Gabriel y Benjamín del Valle. ¿Alguna persona que no haya nombrado? Díaz Julio.
Díaz, bien. Sí, no me aparece acá en la, pero bueno. Díaz Julio, bien. ¿Alguien más? Estoy como recursante. Sí, sí, sí. Capaz que por eso no estoy en la lista. Ah, porque me aparece contacto Husser. User. Claro. No, ese es mi trabajo. Eso, pero... Bueno. ¿Alguien más? Bueno, vamos a seguir entonces. Diagrama fasorial, dije, ¿no? Estos son diagramas fasoriales. Cuando indico cuando el vector es la tensión pico, cuando el vector es la tensión pico, y indico que está girando, es un diagrama fasorial. ¿Está? Pero puede ser un diagrama vectorial. ¿Cuándo es un diagrama vectorial? Cuando hago esto. Si en vez de la tensión eficaz, perdón, en vez de la tensión pico, pongo tensión eficaz y no indico el que está girando, esto es vectorial. Esto es un diagrama vectorial. Igual que en este caso, si en vez de la tensión pico pongo la tensión eficaz y no indico que está girando, es un diagrama vectorial. ¿Se entiende la diferencia? Si pongo el valor eficaz y no indico que esto gira, es vectorial. Vuelvo a repetir. Hago el mismo gráfico, pero en vez de poner el valor pico, pongo el valor eficaz y no hace falta indicar que esto está girando, estoy hablando de un diagrama vectorial. Sí, sí, profesor. Entonces, tipos de gráfico que puedo tener. Puedo representar una tensión alterna, la puedo representar en forma senoidal. ¿Sí? La puedo representar en forma senoidal. La puedo representar en forma fasorial. ¿Sí? Que pongo el valor pico y tengo que indicar que eso está girando. Eso es diagrama fasorial. O puedo hacer un diagrama vectorial, que es parecido al fasorial, nada más que en vez de la tensión pico estoy poniendo el valor eficaz. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hagamos cálculo del circuito, nos va a convenir, van a ver que nos conviene, porque es más práctico hacer diagramas o vectorial o fasorial. Díganme si se puede borrar. ¿Podemos borrar? Sí, sí. Espera un segundito, Sí, profe. sí. Bueno. Espera un segundito, profe. Sí, sí. Listo. Bueno. Profe, nomás para verificar a ver si entendí bien. En el diagrama fasorial se pone la tensión pico y en el diagrama vectorial se pone la tensión eficaz. Claro. Sí, valores eficaces. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de... Me faltaría lo de la tensión instantánea, o sea, cómo calcular la tensión instantánea.
Pero primeramente me gustaría hacer un ejercicio para ir viendo los diferentes parámetros. Por ejemplo, a ver. Vamos a poner, se dispone de una tensión alterna de 311,11 volt de tensión pico. Se dispone de una tensión alterna de 311,11 volt de tensión pico y una frecuencia de 50 Hz. Que es la tensión que tenemos en nuestra red pública, ¿no? Bueno. Entonces, pedimos calcular todos los parámetros. Calcular todos los parámetros. Vamos a hacer este ejercicio de ejemplo. Bueno, ¿me siguen hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, hay que calcular todos los parámetros. Tengo la tensión pico. Bueno, entonces la tensión eficaz, ¿cómo se calcula? Como la tensión pico sobre la raíz de 2. La tensión pico, 111,11 volt, dividido raíz de 2. La raíz de 2, si sacan la cuenta, es 1,4142.
¿Hicieron esa cuenta? 220. Claro, esto aproximadamente igual da 228. Bien. Vamos a calcular el periodo. El periodo es 1 sobre la frecuencia. Periodo se calcula 1 sobre frecuencia, o sea que es 1 sobre 50 Hz. Bueno, esto da 0,02 segundos. ¿No es milisegundo, profe, no? ¿Eh? ¿No es milisegundo? Acá está el segundo, pero lo podemos pasar a milisegundos. Es decir, si yo esto lo multiplico por 1000, me va a dar en milisegundos, ¿sí? Esto sería 20 milisegundos. Que yo les dije, es un parámetro que muchos no conocen de nuestra tensión alterna. Los parámetros más famosos de nuestra tensión es el valor eficaz, 220, y la frecuencia, 50 Hz. ¿Por qué? Porque vienen los aparatos, ese dato viene de los aparatos. ¿Sí? Bueno, muchas veces viene el coseno phi también en un aparato, pero bueno. Pero los más famosos son el valor eficaz y la frecuencia, ¿no? 220 y 50 Hz. Bueno, podemos calcular el valor medio acá. El valor medio es 2 valor pico sobre pi. O sea, sería 2 por 311. 11 volt. Pi. $198,1 da. Sí, da eso, da eso. 198,17. Prácticamente 2, va. Ustedes no usaron el... Bueno. Yo usé todo el número pi, pero bueno, me da... ¿Cuánto me dijeron? 198,17. 198,2,16, profe. 159 me da. Según cómo si redondearon pi o usaron todos los decimales de pi.
Si usás todos los decimales de pi y usás pi directamente, te queda 198. 198,0 y un número más. 0,077, sí. ¿Saben qué tipo de número es pi, no? Sí. 3,14. No, pero ¿qué número es? Una constante, es una constante de No, no es de constante. perímetro. ¿Cómo? No es constante. El número pi es un número irracional. O sea, pi es irracional. Es un número irracional. ¿Qué significa que es un número irracional? Que no lo puedo expresar, como una fracción, exactamente. O sea, no lo puedo expresar como una razón, como una fracción. Es decir, es 3,14, 16, 28, y son todos números diferentes. ¿Sí? No, sigue, el número sigue. Es lo mismo que, ¿vieron la raíz de 2? La raíz de 2 es un número irracional también. Es 1,41, 42 y sigue. ¿Se entiende? Esos son números irracionales. Son todos números diferentes detrás de la coma. No lo puedo expresar por medio de una razón, por medio de una fracción. Por eso son números irracionales. El otro número famoso irracional es el número aureal. Bueno, entonces el cálculo ahí donde no se ve el pizarrón, ¿cuál sería? ¿Cómo? Si puede bajar un poquito el pizarrón, la cámara, digo. ¿Por cuánto lo hacemos entonces al final de todo? ¿Acá? Sí. No, podés usar... yo porque había usado el pi de la calculadora. Profe, ahí usé yo el pi de la calculadora y me dio 198,05. Claro, si usás todo el de la calculadora te da 0,5, pero está bien, no importa. Algunos habrán usado el 3,14, otros usaron el 3,1416, y entonces esto va a variar. Pero está bien. ¿Sabían lo que era un número racional? Sí. Sí, medio... No, es un sí, sí, sí. ¿Saben quién descubrió el número racional? ¿Quién lo descubrió? También lo que es un número áurico. El número irracional, ¿saben quién lo descubrió? O sea, lo descubrió y no lo publicó. No lo publicó que lo había descubierto porque tuvo miedo. Fue Pitágoras. Pitágoras descubrió los números irracionales, claro. Lo que pasa es que Pitágoras creía en un mundo, o sea, filosóficamente creía en un mundo armónico, donde existían los números naturales, los números enteros, las razones, o sea, las fracciones, los decimales, o sea, una fracción, un decimal se puede expresar como una fracción, de ahí que son números racionales. Cuando Pitágoras descubre la raíz de 2, quiere sacar la raíz de 2, se da cuenta que es 1,4142 y sigue. Sigue, o sea, esto no termina nunca. ¿Sí? Y todos números diferentes. Entonces, Pitágoras cuando encuentra eso, dice, uy, ¿qué
tuvo miedo de este número porque no lo podía representar en forma de fracción. Él que creía en un mundo de números enteros, números fraccionarios, y se encuentra con esto, no lo publica. Es lamentable que no lo haya publicado porque, bueno, produjo un cierto atraso al no estar los números racionales. Bien. Creo que hay algunos libros que ustedes lo compran, es de un autor, y aparecen 3,14 y todos los números son varias hojas con todos los diferentes números que aparecen detrás de la coma. ¿Sí? Bien. Calculamos el valor medio, calculamos el valor eficaz, el valor pico a pico. El valor pico a pico es 2 veces el valor pico. El valor pico a pico es 2 veces el valor pico, o sea que es 2 por 311,11 volts. La tensión pico a pico va a ser 322,22 volts. Bueno, ¿qué más parámetros falta? Falta la velocidad angular. Velocidad angular, ¿cómo calculo la velocidad angular? Es 2 por pi por la frecuencia. Sería 2 por pi por 50 Hz. $314. 314, bien. Esto da en radianes sobre segundo. Bueno, no sé si se ve, puse toda la palabra, radianes sobre segundo. Si lo quieren abreviar, ponen RAD. Que, bueno, en realidad habría que abreviarlo, ¿no? Esto es radianes sobre segundo. Eso es la velocidad angular.
Y en este caso el ángulo da 0, profe, el ángulo alfa. Porque no me indica acá en este caso no me indica que supuestamente empezó de 0, porque no me está indicando. Si me dan un gráfico, ahí sí me puedo dar cuenta. Y si yo tengo que sacar alfa, profe, ¿cómo haría? Acá, al no indicarme, ¿ves que el problema no me indica? ¿Sí? Al no indicarme, puedo interpretar que el alfa es 0, porque el problema no me lo indica. Bueno, cuando terminen de copiar, me avisan y hacemos otro. Yo le saqué foto, profe, no sé, los chicos terminaron de copiar. A mí me falta todavía. Bueno, el tema es que vayan viendo, vayan leyendo los diferentes parámetros, que los vayan entendiendo. Yo creo que por ahí el más difícil de entender es lo de la atención eficaz. Pero el tema de los parámetros de la atención alterna es muy importante. Es muy importante para después encarar los problemas con los circuitos cuando tengamos circuitos con resistencia, bobina y capacitores, donde hay que tener claro los diferentes parámetros, ¿no? O sea, hay que entender bien cuáles son los parámetros de atención alterna para después encarar los circuitos de, valga la redundancia, los circuitos alternos. Donde es muy importante los gráficos. Saber interpretar los gráficos, tanto senoidales como fasoriales o vectoriales. Entonces, acá se necesita que vayan leyendo cuáles son los diferentes parámetros, vayan acordándose de cómo se operaba con números complejos, porque vamos a operar mucho con números complejos, la forma binómica, la forma polar. Les digo, ustedes, por ejemplo, cuando vimos el año pasado circuitos con continua, los circuitos con continua no implican, por ahí a algunos les costó resolver, o a muchos les costó resolver circuitos combinados, pero les digo,